Buenos días. Último día en Lahik y directo para Sheki. 2 autobuses y para allí. Un día espantoso. Pues ya me he despedido de Adadash y por qué no decirlo, con un poco de pena. La verdad he estado muy bien aquí en su casa, ha sido una muy buena experiencia. Generalmente no me hospedo en casas de gente, la verdad que no me gusta mucho, pero viendo cómo era este país y lo diferentes que somos, la verdad que me apetecía y reservé hace pocos días. Así que ha sido un gran acierto. Hace un día horrible y ahora voy a coger 2 buses a ver si hay suerte. Ha llovido bastante esta noche y está un poco complicado el camino. Resbalan bastante estas piedras. Está muy embarrado. Estoy poniendo perdido. Lo que eran 10 minutos andando van a ser 20. Bueno, empiezan los problemas. El bus me ha dejado desde donde estaba, de Lahik, en Ismaili. Me ha dejado aquí en una carretera y la gente me está diciendo que no hay bus a Sheki, que no hay bus a Sheki, que no hay bus a Sheki. Pero imposible comunicarme, muy complicado ni con el Google Translator. Total, he visto que hay una población que se llama Gabala y me han dicho que de ahí sí que salen buses. O eso he entendido. Así que he estado regateando un taxi, que primero me quería cobrar 20 manats, que son 10 euros, y al final le he sacado por la mitad, por 5 euros. Voy a ver si llego a Gabala y de ahí cojo un autobús. Es que tengo como más de 2 horas. Y no sé si estoy esperando a ver si lo comparto con más gente o qué. Aquí todo va así, te montas en los sitios y hasta que no se llena o no te enteras de qué, no sale. Creo que me dice, yes, tell me. Vale, al final le he tenido que pagar 2,5 euros más porque quería esperarse aquí 1 hora, porque me ha dicho que tenía que esperar a más gente y no sé qué rollo. Total, me ha pasado un amigo suyo por teléfono que hablaba inglés y al final le he dicho, mira, te pago yo los 5 manats de más, los 3 euros y vamos ya. Por fin he llegado a Sheki, se ha hecho larguísimo. Después de ese taxi, el tío, yo le he pagado antes del taxi, aquí normalmente se paga al final, en los autobuses y en los taxis, pues le he pagado antes 15 manats, ¿vale? Unos 7,5 euros. Cuando hemos llegado al sitio, se ha bajado y me ha dicho que le pagara. Y le he dicho, no, le estaba intentando hacer entender que le había pagado antes. Ha llamado a una persona que hablaba inglés, se ha puesto conmigo el teléfono y le digo que le he pagado. Y el hombre del teléfono me decía, mírate tus bolsillos, mira tu cartera. Y al final le está diciendo que no. Y cuando me iba, el tío me ha agarrado del brazo y ha recogido otro tío por el camino. Y se ha bajado también el otro tío del coche, como diciendo, no entendía lo que pasaba. Y el hombre me ha empezado a gritar y yo he empezado a gritar, no nos estamos entendiendo. Total, se ha puesto la mano en el bolsillo, ha sacado un fajo de billetes y ha visto que encima había 15 manats. Vale. Ay, al final ha sido un momento tenso, pero bueno, ya ha visto el hombre que era culpa suya. Total, luego he cogido una marshutka o algo así, que ha tardado 30 minutos en salir, me he esperado ahí con la lluvia, con el paraguas, y he tardado 1 hora y media más en llegar aquí. Un viaje larguísimo, he salido a las 8:15 de la casa donde estaba, y ahora mismo son las 13:46, un viaje larguísimo. Nada, he llegado aquí al sitio este, luego os lo enseñaré, y la chica de aquí súper maja. Y ahora me voy a explorar la ciudad. Bueno, un poco de contexto de por qué estoy aquí, con la llamada al rezo de fondo. Estoy en Sheki, actualmente tiene unos 70.000 habitantes, está a 300 kilómetros de Bakú y relativamente cerca de Georgia también. De hecho, la gente que viene de Tiflis a Bakú o de Bakú a Tiflis, a Georgia, pasan por aquí y es un sitio muy conocido. Aunque sus orígenes se remontan al siglo VII a.C., a mí lo que realmente me interesa son el siglo XVIII y siglo XIX, que es por lo que he venido. He venido a ver los Caravanserai, que son unas posadas donde se detenía la gente, los comerciantes que hacían la ruta de la seda. Aquí en esa época se criaban gusanos de seda y se exportaba mucha seda.
Y también he venido para ver el Palacio del Khan, del gobernador de esa época, del siglo XVIII, siglo XIX, hasta el XIX, que ya entraron el Imperio Ruso y ya cambió todo el rollo de los khans, de los khanatos. Así que nada, voy a explorar esta ciudad, voy a estar aquí hoy y mañana probablemente, 2 noches, y quizá mañana voy a ver algún pueblo cercano por aquí, depende del tiempo. Bueno, pues las imágenes que vais a ver ahora es de un caravanserai, que es un caravasar en español, una posada básicamente. Esta se utilizaba en los siglos XVII y XVIII para los mercaderes que pasaban por aquí por la ruta de la seda, detenían aquí sus caravanas y dormían aquí. Este concretamente está formado por 242 posadas que actualmente sirven como hotel. Es económico, me hubiera podido quedar a dormir aquí realmente, pero lo vi tarde porque no estaba seguro de si vendría Sheki y cuando lo vi ya tenía pagado el otro alojamiento y no era plan de cancelarlo. Toda la parte inferior, que ahora veréis también en las imágenes, se utilizaba para tiendas y cosas de ocio también para los viajantes. Y como curiosidad, en Granada también existe uno, del siglo XIV por eso, que se llama Corral del Carbón. Y ese se utilizaba, igual que esto, para cuando pasaban los mercaderes con las caravanas. La entrada es gratuita, no tienes que pagar nada y, por lo que he leído, no se puede subir a las plantas de arriba si no estás hospedado. Pero como no hay nadie, yo voy a subir y voy a sacar unos planos. Acabo de salir de la joya de la corona de esta ciudad, que es el Palacio del Khan, de Sheki. El Khan, ya sabéis, es el gobernador, es el término que se usaba en el Imperio Turco y el Imperio Mongol, el más famoso Gengis Khan del Imperio Mongol. Y es impresionante este palacio. Es de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y dentro es una pasada. Son 300 metros cuadrados y lo más fascinante que hay dentro es una técnica que se llama shebeke, que es una técnica que utilizaban para hacer las vidrieras, las cristaleras que hay dentro. Dentro hay unas 5.000 ventanitas muy pequeñas, lógicamente, con sus colores. Y el shebeke es ese tipo de arquitectura con esas cristaleras que cuando el sol refleja cuando entra el sol, hace que se reflejen en todas las paredes los colores y en el suelo. Y está impresionante. No soy un gran amante ni experto de la arquitectura, pero este sitio de verdad que me ha abrumado un poco cuando entras dentro por la decoración que tiene y cómo está todo con ese gusto tan exquisito. Os voy a dejar unas imágenes porque no se puede grabar dentro ni hacer fotos ni vídeos, tienes que ir con una persona a tu lado y no he podido hacer, lógicamente. Entonces os dejaré unas imágenes que he visto por internet porque el efecto que hace el sol cuando entra es precioso. Yo con este día que hace, lógicamente no he podido disfrutar ese efecto, pero de verdad que me ha gustado muchísimo. Vale 9 manats, que son unos 5 euros, y por desgracia dentro está vacío porque a los inicios del siglo XIX, que es cuando llegó el Imperio Ruso y conquistó todo esto, todos los muebles y demás pues se lo llevaron porque esto lo utilizaban como un centro administrativo, es decir, se siguió utilizando este edificio y si no he entendido mal están en San Petersburgo, todo lo que había ahí dentro. Pero solo por ver las cristaleras y cómo está pintado dentro, de verdad que, o sea, me ha fascinado. De momento ha valido la pena el viaje hasta aquí, las 5 horas que me he pegado. Mirad, lo del shebeke que os decía, no usan pegamento ni nada, o sea, está todo así y lo cierran
Es impresionante. Se usaba aquí en los siglos XVIII y XIX, es muy típico de Azerbaiyán este tipo de construcción de las vidrieras. ¿Veis? Lo van ensamblando con las piezas que están hechas así, ¿eh? Como un puzzle. ¡Qué pasada! Y aquí, si habéis ido viendo estos vídeos, sabéis que les gusta mucho el tema de los mártires y los monumentos a los caídos en las diferentes guerras que ha tenido. Y este es un monumento más. Aquí hay una parte de un cementerio moderno y aquí atrás el cementerio clásico antiguo. Vale, os hago rápido el room tour. Esto es un apartamento, bueno, un apartamentillo que me he cogido aquí, hay varios. La chica es muy simpática, estudió en Barcelona, en Valencia, un máster de agricultura y sabía algo de español. Una cocina, que no falte la tetera, ya me estoy preparando un té. Y la habitación, que en realidad, mira que decoración más chula, que en realidad es para 4, pero bueno, le he cogido eso. Y el precio, como 13 euros la noche, más o menos. Súper bien. ¡Ay! Buenos días, magia, salto en el tiempo. Ayer por la noche estaba cansadísimo, me puse a editar un poco los vídeos y me entró la ñoña y ya no me apetecía grabar. Hoy un día más en Sheki, me queda un día aquí. Hoy voy a terminar de ver otro palacio de Sheki, del Khan, que no vi ayer porque empezó a llover demasiado. Y luego he quedado con Khadija, que está también por esta ciudad, la chica marroquí que conocí hace unos días en Cuba, que fuimos a Shinalik, y vamos a ir a Kis, a una iglesia ortodoxa que usaban los georgianos que hay por aquí cerca, que está a unos 20 minutos en un pueblo un poco más a la montaña. Así que nada, hoy creo que va a ser bastante de relax. Y pese al día de ayer, hoy hace un día radiante. Lástima no haber grabado todo lo de ayer hoy con este sol, pero bueno, así son las cosas. He abandonado la ciudad vieja y me he salido un poco a lo que es el pueblo normal. Estoy, creo, cerca de la estación de autobuses. Hay muchísimos perros, pero muchísimos aquí. De hecho, me atacó un perro. Lo grabé con el móvil, ya os lo pondré. Buah. Estaba visitando aquí un monumento que hay arriba de los mártires y de repente han venido dos perros gigantes ladrando como locos. Y claro, he empezado a tirar y seguían viniendo y cuando se han acercado he tenido que pillar el paraguas así y se han empezado a asustar. Uf, qué puto mal rato los perros, tío. Y he empezado a gritar help, help, help. Y ha empezado a gritar gente y han salido de aquí y es un gimnasio de boxeo, casualmente. Hostia, tú. Mira, aún se oyen. Buah, chaval, me voy de aquí cagando leches. Qué miedo, chaval. Me dan un miedo horrible los putos perros. Buah, se oyen, se oyen. Buah. Y voy a ver la zona del mercado, a ver qué tal. Pues nada, no grabo porque no se puede grabar. En realidad dentro hay muchas marcas falsas, pero al final es un mercadillo normal y esto de comida. Y como no, voy a comprar miel, que me encanta la miel, pero un tarro pequeñito. Imposible saber de qué tipo es, así que bueno, me lo tendré que imaginar. El señor te la pesa, tal cual. Al final en el mercado poca cosa. Un mercadillo normal y corriente, con marcas falsas, con comida, especias. Al final me he comprado unos cacahuetes con sésamo, así como garrapiñados, que ya me he comido en otras ciudades, que están muy ricos. Y miel, que casi siempre me llevo en los viajes. Es que mirad, está todo rodeado de montañas. Qué belleza.
He venido aquí, está a 15 minutos en taxi, es la iglesia de Kiss, K-I-S, no de Kiss de beso, ni del grupo de música, y es la que está considerada la primera iglesia del Cáucaso, de la Albania caucásica, del siglo I, que no tiene nada que ver con Albania, sino que toda esta zona se llamaba la Albania caucásica. Dicen que es también la primera del mundo, algunos, pero yo creo que la primera es, por lo que he leído, la que hay en Roma, y otros dicen una en Jordania, pero bueno, del siglo I después de Cristo es bastante antigua. El taxi hasta aquí me ha costado 10 manats, que son 5 euros, compartidos con la chica marroquí. Nos ha traído y nos devuelve, y la entrada vale 5 euros, o sea, muchísimo para lo que es, pero bueno, vamos a ver. He venido a comer a un restaurante que he visto por aquí por internet que tiene buenas críticas de los pocos que hay aquí, y me han puesto en una sala aquí solo, como una sala reservada. Esto es un dal, para variar, una sopa de lentejas, y eso lo típico de yogur con especias. Ya me he despedido de Jalisha, le he firmado una camiseta que se ve que en los viajes siempre compra y se la firma a la gente que va conociendo. He venido a comer aquí a un sitio, le he escrito que soy vegetariano, que no como carne, que todo esto. Pues la primera sopa que me trae, de lentejas, siempre inspecciono antes de comer, y había pollo, había trozos de pollo. Total, se lo he dicho así cabreado, ¿vale? Y luego me ha traído esto, y digo, a ver si va a ser lo mismo triturado. Y le he escrito que soy alérgico en el traductor, que si como carne me muero. Y el tío me ha dicho que no, que estos son verduras, que ya no, que no es la misma lentejas de antes. Espero que sea verdad. Ya estoy aquí en el apartamento otra vez. He ido a cenar a una cafetería muy chula que hay aquí. De hecho, la única cafetería así pija o normal o europea que hay en Chequi. Pese a ser la tercera ciudad más grande de Azerbaiyán, tampoco hay mucha cosa aparte del casco antiguo y un par de restaurantes. Mañana me voy para Bakú, tengo unas 6 horas con una marshurutka. Por fin aprendí a decirlo, marshurutka, que llamaba maturshka o no sé cómo le llamaba yo antes, que son esos minibuses, porque el autobús normal estaba todo lleno, porque mañana creo que se acaban las vacaciones de aquí, la festividad esta persa o de la entrada de la primavera. Así que la chica del apartamento me ha conseguido reservar una plaza en una marshurutka de esas. 6 horitas y a Bakú otra vez, y un par de días ahí en Bakú, bueno, un día y medio, ni eso, y esto se acaba. Nos vemos mañana o la semana que viene, no sé cómo estaré editando estos vídeos. Buenas noches.